Hola a todos y a todas, comenzamos nuestro Desenchufados número 32, el podcast de la sección sindical de CGT SEAT Martorell. Y con nosotros, Luismi. Buenas. Monto. Buenas. Y yo mismo, que soy Abel. Y con esto, métodos de contacto. Podéis hacer consultas, dejar mensajes y comentarios mediante SMS, WhatsApp y Telegram, en el número de teléfono que tenéis en los calendarios de CGT, que es el 627-895335. Si os incluís en la lista de difusión para recibir la información digital, nos ayudaréis a reducir el consumo de papel y el impacto medioambiental. Seguidnos y suscribiros en nuestros canales digitales Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. También podéis comunicaros en el mail cgtseatm@gmail.com. Esperamos vuestros comentarios, audios, fotos y vídeos. Bueno, Luismi, enhorabuena por esta cuña tan bien hecha. Pero vamos, está genial. Bueno, gracias. Bueno, comenzamos con el fichaje de salida. Y con el fichaje de salida empezaremos por una campaña que esté realizando los compañeros de CGT Enseñament, y les vamos a llamar. Bueno, pues estamos al teléfono con Sergi Buyolo de la Federación del Baix Llobregat de Enseñament y nos va a explicar un poco en qué consiste la campaña que están llevando para aumentar el gasto más que el gasto, la inversión en educación, ¿no? Buenos días, Sergi. Sí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues desde CGT sí. Estáis llevando a cabo una recogida de firmas, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros desde la Federación de Enseñament, ya desde hace bastante tiempo, pues básicamente estamos reclamando en dos líneas. Una línea principal que es la mejora de la gestión de lo que es la educación en cuanto a cómo se gestiona todo lo que se invierte, que esta sería una primera línea que siempre ha estado ahí, pero luego hay una segunda línea muy importante, que es en la que estamos realizando esta campaña hoy por hoy, que es en que se invierta realmente lo que se ha de invertir, porque actualmente pues el Departamento de Educación en Cataluña pues está invirtiendo menos de la mitad de lo que debería invertir según dicta su propia ley, que es una ley que se aprobó en el año 2009 por parte de los partidos que entonces gobernaban, y que decía que había que alcanzar en los 8 años siguientes el 6% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Y actualmente pues estamos hablando de que prácticamente 15 años después pues se está invirtiendo no llega a un 3%. Entonces esta campaña de recogida de firmas lo que pretende es visibilizar ante la opinión pública y ante la sociedad que esta segunda problemática, la de la falta de inversión, repercute directamente en los resultados educativos que se han visto publicados pues recientemente, los resultados famosos PISA, lo que ha dictado la OCDE, ¿no? Este fracaso educativo que al final proviene de la falta de recursos, y que esta falta de recursos pues es a causa de que no se está invirtiendo realmente lo que se debería invertir. La campaña, lo que pretendemos con esta campaña básicamente es hacer una recogida de firmas que visibilice esta problemática y pedir a todos los grupos parlamentarios, en el momento en que se constituya el nuevo gobierno, que va a ser de aquí a muy poquito, pues puede ser que sea el 25 de junio o el 27, todavía está por ver, ¿no? Si llegan a un acuerdo, y presentar estas firmas allí mismo en el Parlamento, y esta solicitud hacerla delante de todos los grupos para que se pongan de acuerdo y que realmente todos vayan a una y se le pida al gobierno que duplique esta inversión en educación. Es importante incidir y recalcar este tipo de campañas, más aún en el contexto actual que vivimos de aumento del gasto militar y de este clima, ¿no?, que vivimos en Europa hoy en día, que crece la ultraderecha y el discurso de privatización, ¿no? Otra vez hay una nueva ola reaccionaria. Entonces es importantísimo que desde las bases, desde la gente que estáis padeciendo estos recortes, que principalmente sois vosotros, pero que repercuten a toda la sociedad, porque obviamente toda la sociedad depende de una buena educación o de una buena sanidad, pues es importantísimo hacer este tipo de campañas. ¿Vais a venir el día, qué día habíamos quedado? ¿El día 31? Para hacer una recogida 31. Aquí en SEAT, en las puertas de SEAT.
Así es. Sí, el día 31 estaremos aquí en las puertas, varios compañeros, con los formularios para poder recoger todas las firmas de todo aquel que quiera dar soporte a la campaña. Seguro que firmará mucha gente. Bueno, Sergi, yo soy Nos Abel. esperamos. Yo te quería hacer un par de preguntas. Esto que comentas, supongo que sería un decreto ley de la Generalitat que decía que iban a invertir el 6% en educación. Sí. Esto fue justo después de los recortes de 2008 que sufristeis en los profesores del área de enseñamiento pública. ¿Es así? Bueno, en el 2008 hubo una serie de recortes, pero que luego, sobre todo, se verían acentuados más en el 2012, ¿no? Que es cuando hubo una ley urgente de reducción del gasto, ¿no? Impulsada por Europa. Esta ley, en realidad, es la Ley de Educación de Cataluña, que es una ley que se promulgó en el 2009, o sea, exactamente un año después del 2008. Y básicamente lo que tiene es una disposición final, que es la disposición final segunda, que claro, que dice que para alinearse a las medias europeas, a las medias que se están invirtiendo en Europa, en los sistemas educativos de los países que forman parte de Europa, pues habría que acercarse a ese 6%, ¿no? Y actualmente, pues como digo, estamos por debajo del 3%. Entonces, si miramos a países vecinos como Portugal, por ejemplo, pues están por encima del 4,5. Es decir, tampoco llegan al 6, pero están muy por encima. Es que nosotros estamos por debajo del 3. Y países como Finlandia, pues están al 7, ¿no? Y incluso algunos países del este, de Europa, Eslovaquia y países de esta zona, pues están incluso casi en el 6, están más cerca del 6 que no nosotros, que estamos por debajo del 3. Desde luego, estos países, además, con un PIB mucho más bajo que el nuestro. Evidentemente. De lejos, de hecho. Así es. Y otra cosa que te quería preguntar. Sí. En este escaso 3% que se está invirtiendo en educación, ¿entra dentro la inversión que se hace desde enseñament a la escuela concertada? Sí, ¿verdad? O sea que además, exactamente. Si nos quieres explicar sobre este tema, además. Sí. Además, pues actualmente, por ejemplo, este 2023-24 han habido aproximadamente de un presupuesto que se ha dedicado de 7.500 millones de euros, del cual, como digo, faltan, pues para que os hagáis una idea, tendrían que haber invertido 10.000 millones de euros más. O sea, se han invertido 7.500 y se tendrían que haber invertido 10.000 millones de euros más para estar en el 6%. Para estar en ese 6%, pues de estos 7.500 millones de euros, aproximadamente 1.500 millones de euros van a la concertada, lo que se llama la doble red. Es decir, estamos hablando de, bueno, pues 1.500 millones de euros, pues debe ser aproximadamente un 20%. Un 20% del presupuesto, entre un 18 y un 20% se está yendo a la concertada, y además con la intención o con la voluntad del gobierno que había anteriormente de incrementar incluso este porcentaje de dedicación a la concertada. Sí, claro. Desde luego. Y a nivel autonómico, ¿cómo está la situación comparándonos con otras autonomías de España? En comparación con otras autonomías incluso estamos por debajo, porque es que hay autonomías que la media en España al final está alrededor de un 4,2, si no recuerdo mal, un 4,2 o un 4,3%. Lo que significa que muchas, no sé dar ahora datos exactos por autonomía, pero sí que si la media está por encima, significa que hay muchas autonomías que están bastante por encima de lo que se está dedicando en Cataluña. Al final, en Cataluña nosotros siempre decimos que el tema de dedicar una mayor inversión en educación es un tema de voluntad política, ni más ni menos. O sea, los políticos pueden decir que hay otras prioridades, pero no, es que la educación y la sanidad públicas deberían ser la principal prioridad en Cataluña y por lo tanto hay que centrarse en incrementar esas inversiones en esos sectores que están más necesitados. Muy bien, Sergi, pues no sé si quieres aportar algo más. Yo quiero... Es que vamos, es un tema que es recurrente y es que te quería preguntar, ¿tenemos datos sobre el dinero que gastan, en este caso, los catalanes en educación concertada o privada? ¿Tienes algún conocimiento de este tema? ¿Sabes el dinero que sale indirectamente de los bolsillos de las personas que ven, que no ven que sus hijos tengan que ir a una educación que está recortada y más que recortada?
¿Sabéis Ah, algo? no te sé dar datos exactos, Ujú, tendría que mirarlo, pero sí, lo que sí que te puedo decir es que cada vez más hay familias que se ven en cierta manera pues abocadas a tener que llevar a sus hijos a la escuela concertada pues por falta de plazas o porque a lo mejor resulta que hay escuelas incluso públicas que están empezando a cobrar pequeñas cuotas en conceptos de material y al final la diferencia no es tanta, con lo cual esto hace que la balanza, o también, bueno, por un motivo también muy importante, que es el tema del cierre de líneas, ujú, que, que el cierre de líneas en la pública pues tiene una serie de normas que si no se cumplen unos mínimos ratios obligan a cerrar líneas, mientras que en la concertada pues será más manga ancha en este sentido y pues se necesitan pues a lo mejor un par de años según normativa para que se le quite el concierto a una línea ujú. de escuela concertada. Entonces en este sentido sí, pero porcentajes no te sabría decir ahora mismo, tendría que mirarlo. Bueno, pues desde aquí os esperamos el día 31. Ah, mira, Luismi te quiere hacer Sí, una pregunta. porque una de las cosas que, bueno, yo como padre también ha afectado, una de las Sí, cosas que, bueno, no sé si se replica en otros institutos o en otras escuelas, es que el AFA está un sí, poco supliendo esas carencias que hay allí digamos que en el colegio, de que ha llegado a aportar pues dinero para pizarras o para sí. ordenadores. ¿Eso es algo generalizado o es algo exclusivo de algunos centros de enseñanza? Bueno, pues ahora que me lo dices tú, me imagino que si lo has escuchado debe ser ya algo generalizado. No te lo sé concretar, ¿eh? Porque sí que a mí también he escuchado algo de que ha habido en ciertos momentos en que algunas AFAs han tenido que hacer algunas aportaciones, pero no sabría decirte si es algo generalizado. Pero bueno, en el momento en que esto sucede, pues ya se está llegando a la conclusión de que la educación pública pues no está cumpliendo en estos centros con su principal finalidad, que es el financiar a las familias más necesitadas o a las familias que a lo mejor están en riesgo de exclusión social y que no pueden realmente financiar o aportar un aporte, hacer un aporte económico para que sus hijos puedan estudiar, que al final es lo que decimos, la finalidad de la escuela pública es que tiene que ser universal, gratuita y accesible a cualquier familia, sobre todo a aquellas familias que sean más necesitadas. Y generar igualdad de Sí, oportunidades o medianamente. Sí, porque Medianamente. exacto. al final caemos en la trampa de que se puede dar, de que la escuela pública se pueda convertir en una escuela concertada. Por lo tanto, una Eh, escuela privada. Si los padres tenemos que añadir dinero aparte de los presupuestos, pues exacto, Sí, un copago, ¿no? exacto. Y exacto. luego otra cosa que me gustaría también incidir es, porque claro, yo también he ido a protestas y a movilizaciones en las que se está pidiendo la educación inclusiva. O sea, entendemos de que la recogida de firmas también viene no solo a dotar de medios materiales a los institutos, sino para que abrir el Sí, abanico y abrir también pues aquellas personas que tienen más problemas sí, que tengan pues más cobertura. Y, sí, 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 y hablamos pues personas que con TEA o con TDAH o también sí, incluso también que están en unas situaciones muy precarias, lo que serían los intérpretes de lenguaje de signos y ajá. también los que son las llevadoras, ahora no sé cómo decirlo en castellano, Sí, 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 las llevadoras, velladoras, sí, velladoras, eso, las velladoras. Veladoras. sí. Sí, sí, así es, así es. O sea, al final estamos hablando de que la reclamación del aumento de la inversión va directamente, o sea, va directamente adjudicado a un incremento de recursos, porque toda la sociedad está reconociendo que en la educación ahora mismo pues falta personal de atención educativa especial, ¿no? Personal, pues esto, las velladoras, lo que son las TEI, las técnicas de educación especial infantil, etcétera. Y claro, incrementar este personal, incrementar estos recursos, al final, si no tienes el dinero disponible para hacerlo, pues no puedes hacerlo. Y de hecho, lo que comentabas que es el tema de la inclusividad, pues hay un decreto de inclusiva que se aprobó creo que es en el año 2012, si no recuerdo mal, o 2013, que no se está desplegando a día de hoy. No se está desplegando porque la misma responsable, que era la Laya Aso,
en un programa de televisión de Cataluña, de TV3, reconoció que se habían petado el presupuesto, y esto lo reconoció en el mes de febrero. O sea, que si se habían petado el presupuesto es porque no están poniendo todo el dinero que tendrían que poner. Si pusiesen todo el dinero, si ellos mismos desarrollan unas leyes, unos decretos de ley, como el decreto de inclusiva, y luego no ponen todo el dinero que hay que poner para poder aplicar estos decretos, pues ahí tenemos el fracaso de que realmente pues no se puedan atender estas necesidades específicas de alumnado pues con TDAH, con dislexias, con disgrafía, con discalculia, con necesidades educativas específicas. Y ahí es donde radica el problema. O sea que sí que es cierto que al final el incremento de inversión, como decía, hay dos líneas, ¿no? Una es gestionar mejor lo que se invierte y la segunda es duplicar la inversión, porque es que es lo que ellos habían comprometido en su ley en el 2009 y no lo están haciendo. Están invirtiendo menos de la mitad de lo que deberían invertir. Pues oye, un placer tenerte aquí con nosotros en nuestros Desenchufados. A vosotros. Nos vemos el día 31. Vamos a ver si aprovechamos, hacemos una buena difusión desde CGT SEAT y animamos a toda la plantilla a que firméis cuando estemos con las mesas allá abajo. El día 31, el día 31 estaremos con una mesa abajo en el cambio de turno. El cambio de turno, montaje. Pues nos veremos allí y oye, un placer, Sergi, y ahí estaremos. Y encantado de que compartas con nosotros vuestras reivindicaciones, que son las nuestras, por supuesto. Pues encantado de que me hayáis atendido y muchísimas gracias, y allí estaremos el día 31 con vosotros. Muchas gracias, nos vemos, Sergi. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego. Adiós. Bueno, ha sido, un placer hablar con el compañero. Y con gente comprometida como genial. Él, muy bien, la verdad. Que conste, me alegro mucho. Por si alguien piensa que no solo es una defensa de sus derechos laborales. Que quieren más, con lo poco que curran quieren más. No es así, no. Siempre saldrá alguien que lo diga, pero está claro que es un bien para la sociedad. Es un bien para la sociedad. Aquí podríamos entrar en la pelea entre gobierno comunitario, gobierno de la comunidad autónoma y gobierno estatal, que si tú me das, que si yo te doy, las competencias de educación están transferidas y está claro que unos por los otros no hay suficiente medios económicos para la educación de nuestros hijos. Pues nada, hasta aquí esta parte del fichaje de salida y seguimos con el fichaje de entrada. Y con el fichaje de entrada hemos tenido, la semana pasada fue fue la firma de un acta sobre la manera de promocionar en el área obrera. Monto, ¿qué nos puedes decir de este acta que firma CGT, por supuesto? Sí, bueno, es una reivindicación histórica nuestra y, bueno, de la representación social en general. Tampoco vamos a... Sí. ¿Vale? Que es que, sobre todo cuando hay tantos traslados entre áreas, pues pedíamos que se respetara el plan de carrera de muchos compañeros y compañeras, sobre todo en el área de producción, que en el momento de promocionar a nivel 9 o nivel 10, pues se podía ver interrumpida esa promoción y luego tener que volver a empezar de cero, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, pues hemos llegado a este acuerdo, ¿no? que implica pues que para la promoción de nivel 8 a nivel 9 ahora tienes que estar 120 días o más en un puesto de nivel 9 o superior durante un año natural anterior al año en concurso. O sea, es decir, tienes hasta 2 años para poder hacer los 120 días. Y en el caso de nivel 9 a nivel 10 son 730 días o más en el puesto de nivel 10 durante los 4 años naturales anterior al año en curso. Es decir, a fecha de 31 de diciembre, si tú tienes 730 días cargando en un puesto de primera, nivel 10, el 1 de mayo, que es cuando salen las listas y se dan los aprobados, pues si tú cumples a 31 de diciembre del año anterior con esos 730 días, tendrás la primera. Siempre que hayan plazas, claro. Porque esto también es el tema de que sabes que se ofertan una serie de plazas para
y luego pues se puntúan y hay un listado y da igual. Pero bueno, en principio, si tú estás cargando y durante 4 años has cargado 730 días, pues aunque te hayan trasladado de taller, si has vuelto porque por necesidades organizativas de la empresa, pues aumenta la producción o lo que sea y vuelves a ese puesto, se te conserva esa experiencia profesional que tienes en ese puesto en años anteriores, hasta un máximo de 4. Entonces, bueno, mejora lo que había y por lo tanto desde esta organización hemos decidido firmar. Ujú. Bueno, mejora lo que había. Lo que había era, se tenía que firmar en cada movilidad que había. Y tanto que se mejora. Totalmente de acuerdo, creo que está bien firmado. Ahora bien, me gustaría señalar que también esto lo que viene es a normalizar las movilidades que hay hasta el momento, que se está haciendo. Una cosa entiendo, es, Luismi, también que sí, está preveyendo que a partir de septiembre, a la vuelta de vacaciones, hombre, es que es toda la línea 1. Bueno, llevamos años con desplazamiento de personal cualificado. Pero este año va a ser... Bueno, ahorran tinta de boli para firmar. Bueno, sí. La cuestión es que cuando hay una eliminación de un turno es Sí. inevitable. Es inevitable. Pero bueno, yo sí lo valoro positivo y valoro que las 3 organizaciones que representamos a los trabajadores en SEAT, en SEAT Martorell en este caso, porque hay que recordar que es un acta de Martorell y otros centros tienen el suyo. Realmente no sé bien cómo debe ir en otros centros. Son centros más pequeños y supongo que los movimientos deben ser diferentes. Pero bueno, vamos, algo muy positivo, que sí que es verdad, como dice Luismi, se estaba acordando en dentro, o sea, era un punto de los acuerdos de traslado de varios traslados anteriores que ha habido y bueno. Pero por el nivel 10 lo mejora, todo hay que decirlo. No, y nivel 9. Hay que recordar que cuando tenías una interrupción hace años, una interrupción de un solo día, tú volvías a empezar, volvías a la casilla de salida. Es como... Bueno, te daban el apto sin plaza. Te aguantaban 2 años y el apto sin plaza como norma estándar. Poco más o menos. Pero a veces tenías un movimiento, no voluntario, por supuesto, pero un movimiento por eliminación de un turno y estabas cargando, o sea, estabas ocupando plaza. Cargando es ocupar plaza cualificada. Estabas cargando en un sitio concreto, te quitaban y volvías a los 3 meses, 4 meses, 6 meses o un año y tú ya habías perdido toda aquella situación que estabas realizando un puesto cualificado y no estabas siendo retribuido, porque eso no hay que olvidarlo. Que no es que tú llegues a un puesto cualificado, tienes un proceso de aprendizaje, pero bueno, enseguida haces el trabajo ya y tardas un tiempo, unos plazos que están acordados, pero bueno, lo ideal tampoco es esto. Lo ideal es que llegas a un puesto cualificado y comiences en el momento que haces la tarea tú solo, es empezar a que te se abone ese puesto cualificado, pero bueno. Esto no es lo ideal, pero vamos, en sí conforme porque mejora mucho, sustancialmente lo que había. ¿Y nada, algo más sobre este tema? No. Vale, pues siguiente tema. Hay una iniciativa de varios trabajadores por el uso de auriculares. Monto, ¿qué nos dices de este tema? Bueno, como sabéis, en producción está prohibido el uso de auriculares por un tema de seguridad, porque, bueno, pues por poner ejemplo, ¿no? Si llevas unos auriculares que te aíslan del sonido del exterior o los llevas con un volumen muy alto que te impide pues reconocer, por ejemplo, el claxon, ¿no? Si te está pitando una carretilla, pues puede ocasionar una situación de peligro, de atropello, ¿no? Entonces, pues como sabéis, está prohibido o está, bueno, en algunas áreas a lo mejor se consiente el uso específicamente de alguna manera, o sea, a lo mejor llevando solo un casco y tal, pero bueno, en general está prohibido, ¿no? Bueno, pues como sabéis, recientemente han salido al mercado unos auriculares que se llaman de conducción ósea, que no van dentro de la oreja, sino que se ponen en un lateral del pómulo, ¿vale? Y este emite una vibración que llega directamente
al tímpano, sin pasar por la oreja. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues es mucho más seguro, porque te permite reconocer todos los sonidos de tu entorno. Es más, los sonidos de tu entorno tapan al sonido que emite el auricular. Realmente, si quieres escuchar, dar prioridad a lo que está sonando por el auricular, te tienes que poner un tapón. Te pones un tapón, entonces el oído hace como de altavoz, ¿vale? Pero si no, escuchas mucho más tu entorno. Se ha puesto de moda pues entre gente que hace deporte, ¿no? Pues ciclistas, runners, ¿no? Están usando mucho estos auriculares porque son muy cómodos, no se te caen, se te mantienen en su lugar y te permiten pues escuchar pues el tránsito de los coches y demás. Entonces, desde CGT hemos pensado proponer al Comité de Salud Laboral que se permita el uso de estos auriculares en producción. Uh-huh. Ha sido una iniciativa también de algunos compañeros que nos lo han pedido porque lo están usando y bueno, veremos a ver si fructifica, porque consideramos que trabajar con auriculares ameniza la jornada de trabajo y al final la gente viene a trabajar más contenta. Y los tenéis que escuchar. Además podéis aprovechar para escucharnos. Es algo que yo siempre digo en el taller, que este podcast fue pensado para que las personas mientras trabajaban pudieran escucharlo y pudieran informarse de diferentes cuestiones, tanto de cosas que pasan en la fábrica y cosas que pasan fuera, donde participa esta sección sindical o este sindicato. Veremos qué dice el servicio de prevención, veremos que... yo la verdad que es curioso, yo la verdad que cuando me lo hace poco que lo sé, el tema este, me lo dijo Monto y casi me explota la cabeza, que mediante vibraciones pase al oído, me parece un invento genial. Sí, es que de hecho se inventó para gente que tiene problemas de audición. Claro. Uh-huh. Si tienes algún problema en el oído externo, un tímpano perforado o alguna, ¿no? Claro, hay gente que tiene algún problema en el oído, que tiene una audición reducida, pero que con estos auriculares, como va directamente al tímpano interno, uh-huh, pues... Bueno, no conozco. Es parecido, ¿no? No sé la anatomía del oído, la verdad. Hay personas que tienen pues una audición limitada y entonces les ponen esos que... Bueno, el sistema yo veo que es el mismo. O sea que entiendo que es normalizar también algo para... Y traer, también ahora bajar el precio para estas personas que necesitan este tipo de instrumentos para oír normal. Sí, no, al principio están bastante caros, pero ahora ya tienen precios bastante razonables. Entonces, cuantos más se vendan, más baratos serán. O sea, de 17 euros, vamos. Nos tienen que dejar usarlos sí o sí, es por el bien de las personas que tienen discapacidad auditiva. La cuestión es que cuando tú realizas un trabajo muy repetitivo, el día a día se hace aburrido. La verdad que puedes hacer los trabajos, como dicen, adquieres la habilidad de hacerlo en automático y a veces puedes hablar con el compañero, pero otras veces hay distancias o es peor, digamos, para la concentración del trabajo estar hablando con el de allá, con el de uno que está a 3 metros. Entonces, la verdad que yo uso auriculares a veces y, oye, haces el trabajo, estás más concentrado en el trabajo, te dedicas a... Tu mente no se dispersa, desde luego, tu mente está haciendo las dos cosas, el trabajo y el podcast que escuches, música, estudiar una lección de derecho, cualquier cosa, cualquier cosa que se puede hacer a la vez, sobre todo más en los puestos no calificados, está claro. Bueno, pues gran iniciativa por parte de los compañeros. Veremos qué dice el servicio de prevención cuando materialicemos esa petición. Y bueno, aquí acabamos con este tema de los auriculares de conducción ósea. Es que es curioso. Cambiamos de tema. Estos días, bueno, meses atrás, a ver, siempre ha habido este tema, lo quiero... Porque hubo un accidente muy grave en Chapistería, ha habido accidentes
con las obras. Ya sabéis que se están haciendo muchas obras para acondicionar las instalaciones de SEAT a los nuevos vehículos eléctricos, y el otro día hubo un accidente, bueno, en marzo hubo un accidente gravísimo, donde un trabajador que iba montado en una cesta, un andamio móvil, digamos, le pilló la pierna a su compañero. De hecho estaban aquí en el taller 1, en las obras de los robots del Smallville, y el compañero tiene la pierna destrozada. Esta cuestión viene dado porque era una contrata de la subcontrata. Ya sabemos que en el tema de cuando hay obras hay accidentes, porque está desorganizado, porque las medidas de seguridad prácticamente son incontrolables, y por mucho que SEAT y el servicio de prevención esté detrás de ellos, es que es un incumplimiento continuo por parte de estas empresas, grandes empresas que cogen el concurso de la obra y subcontratan porque no tienen medios tampoco. Es simplemente empresas que vienen a llevárselo muerto, contratistas, subarrendatarios, como queráis llamarlo. ¿Qué opináis de estas cuestiones? Luismi, tú que eres de chapistería, ¿te enteraste del accidente tan grave que hubo con el compañero? Sí. Bueno, son cosas que se pueden evitar. También, pues las personas que vienen, pues claro, vienen de diferentes regiones, tienen pues diferentes idiomas, y una de las cosas que habíamos en uno de los simulacros que hicimos, por ejemplo en el taller 2, una de las cosas que llamamos la atención al servicio de prevención también fue que podríamos hacer la alerta en otro idioma que no fuera solo el castellano. No voy por el catalán, sino en un idioma un poco más universal, para que las empresas que están haciendo esos trabajos pues estén preparados para cualquier eventualidad. También, bueno, pues accidentes con las prisas, entendemos, con los nervios. Hubo una anécdota que podemos contar aquí como anécdota. A mí me parece un hecho terrible y también grave, no a esta altura, pero el que le llamaban el Tarzán de la cesta. Una persona que se había encarado con otro compañero que estaba en una cesta, y en una altura de un nivel superior saltó a la cesta. Ya, es la primera vez que lo escucháis, pero... ¿Para pegarse? Sí. Bueno, no se sabe a qué, pero... Supongo, no era para darse un abrazo, ¿no? Para darse un abrazo no lo creo. ¿Se estaban discutiendo? Esa persona ya no está, ya no trabaja aquí, pero como podéis ver, aquí venimos a compartir un espacio que tenemos que aprender no solo a respetarlo, a compartirlo. Y una cosa muy importante, es que de verdad es que estoy muy cansado de decirlo. Los que tenemos las herramientas peligrosas, los que las manejamos, los que las llevamos, somos los que tenemos que tener cuidado de hacer daño a los demás. No tenemos que ir por ahí a pecho descubierto. El camión grande es el que tiene prioridad. No, somos nosotros mismos los que podemos producir esos accidentes, y tenemos que tener la suficiente empatía para no provocarlos y encima jactarnos. Es que yo tenía prioridad. No. Aquí tenemos que convivir todos para evitar estos accidentes terribles que comenta el compañero. Bueno, en realidad no lo vio. Parece ser que no había iluminación suficiente. Parece ser que estaba todo por medio. Estaba... bueno... como siempre, lo que se suele decir en el ámbito de la prevención, una cadena de sucesos no solo es un motivo, pero es una cadena de sucesos desgraciados que acaban afectando a la vida de un trabajador o una persona que pasa por ahí. O sea, ya ni siquiera un trabajador. Tú puedes estar trabajando en altura en algún sitio y yo qué sé, te se cae una herramienta en una planta 34 y le cae esa herramienta a una persona y acaba con su vida. Esa es la realidad. Sí. Una herramienta a 200 km por hora, pues ya sabemos lo que es muerte en la cabeza, es muerte. Pero bueno, esperemos que
que desde el servicio de prevención y desde las personas que se encargan de las subcontratas aprieten un poco más a estos grandes contratistas y que esté más controlado. Hubo otro caso de también un aplastamiento con unos cristales aquí al lado de mantenimiento central, al lado del pañol de mantenimiento, y el hombre se hizo muchísimo daño también por las prisas, por no sé qué, había malas instrucciones de trabajo, imprudencia también. Pero vamos, al final una persona con rotura de tibia y peroné, que le cayeron 300 o 400 kilos de cristales, de unos cristales apoyados en una pared, de cualquier forma, y vamos, absurdo, es algo absurdo, que pasen estas cosas hoy en día, pero bueno, recordad que la ley de prevención es del año 95, ha llovido y tiene ampliaciones y ampliaciones de reales decretos, pero bueno, los empresarios quieren más beneficios y a veces esos señores no son los que ponen en riesgo sus vidas. Pero bueno, ¿algo que decir, Monto, del tema? Bueno, al final es la precarización del trabajo, la subcontratación y bueno, al final cuando se trata de dirimir responsabilidades, pues siempre acaban ganando los que tienen poder y los que tienen dinero, ¿no? Y está hecho así el mercado laboral, y está hecho así el sistema judicial, legal, y todo. Al final las víctimas somos los que acabamos poniendo el cuerpo. Bueno, pues nada, cerramos este tema y nos vamos a un tema que igual a algunos gusta, a otros no, sobre el código de conducta en el transporte colectivo de SEAT. Sí, es que recientemente hemos tenido bastantes quejas de algunos compañeros que utilizan el servicio del transporte colectivo con respecto a otros usuarios. Sobre todo el conflicto viene porque, obviamente, con el aumento de producción ha habido una contratación de personal de TT bastante grande y ahora pues hay más gente en el autocar. Obviamente, pues sí, en esto no nos podemos meter, ¿no? O sea, nadie puede reclamar tener 2 asientos para sí. O sea, si el autobús va lleno y tienes que compartir el asiento de al lado, ¿no? Eso es lógico. Pero a partir de ahí hay un código de conducta que debemos respetar todos y todas, y eso incluye pues no increpar a los demás compañeros del autocar, no increpar al chofer, obviamente no insultar, no agredir, no comer, no beber, como en cualquier autocar, ¿vale? Y es que tenéis que recordar que, cuando estáis en el autocar de SEAT ya estáis en SEAT. Sí. Y se os aplica el código de conducta de SEAT, ¿vale? A todos y todas. Entonces, bueno, pues respetar el descanso de los compañeros. Es que es tan sencillo como eso. No debería de haber un código de conducta, ¿no? Tendría que haber sentido común. Si es que ya es lo razonable. Si estás escuchando algo en tu móvil, pues ponte unos auriculares, ¿no? ¿De conducción ósea o Por de los supuesto. otros? En el autocar los que quieras. Claro. Pero no pongas el TikTok ahí a toda pastilla, porque hay compañeros que acaban de salir de plegar y quieren echarse una cabezada en el autocar, ¿no? Claro. La empatía está en, por ejemplo, un turno de mañana. Yo es que quiero poner el ejemplo porque yo también veo gente hablando por teléfono los 10 minutos o 20 minutos que le dure el viaje, cuando tiene al lado a un compañero que esto es ponerse en la piel del otro. El que coge, por ejemplo, yo voy a hablar del autocar de Manresa, que es el que me toca, ¿no, Luis? El que nos toca a nosotros. Sí. El que coge el autocar a las 4:24, a las 4 de la mañana, a las 4:24 de la mañana en Bufalben, esa persona no se ha levantado a las 4:24. Esa persona se ha levantado bien temprano. Pues muchos venís ya en coche hasta el Bufalben, hasta la parada de autocar. Otros no, pero bueno. Al final, una persona se ha levantado a las 3:30, 4 menos cuarto, la hora que sea,
pues igual no ha tenido una buena noche tampoco, porque tiene hijos pequeños, ¿no, Monto? Tú de esto de niños pequeños entiendes, ¿no? De dormir Sí, poco, sí. porque llevas toda la de esto bostezando. Es que quien tiene hijos pequeños, quien ha tenido o quien tendrá, tiene que saber que esto no va automático, que igual te acuestas a las 9 o las 10 y no sabes la sorpresa que te espera esa noche. Posiblemente puedes dormir fatal. Luego te espera una jornada laboral de 8 horas y estás cansado. Y muchas veces pues hay gente que dice, pues voy a relajar un momentín, voy a dormir un poquito en el autocar. Eso es de cajón. Pues esa persona quiere descansar, quiere dormir, y hay otro que está más despierto y más tal, y que está con porque no ha pasado una buena noche o vive más cerca o tal, y está con hablando por teléfono o con el TikTok, aunque salga el montón el TikTok en ese, pero bájalo, ponte auriculares, ¿no? Si tienes que atender una llamada telefónica, obviamente, hombre, claro, nadie te va a decir que no lo hagas, claro, pero puedes respetar, ¿no? Y hablar con un tono de voz. Claro. Y detalles no personales a pleno pulmón. Eso se ha llegado a escuchar también. En nuestra línea de tocar. Es que, bueno, somos una fauna para tratar. Nada interesante, por otro lado. Me interesa cero. Yo no voy a dar detalles, yo he escuchado cosas interesantes. Me interesa 0,0 la vida de una persona, ¿qué tal? Narrando el IBAN de su cuenta, ¿no? Luego, otra cosa que pedimos, por favor. Tener la empatía suficiente de cuando echáis el asiento hacia atrás, por favor que no sea a tope, porque hay veces que no dejan de pasar ni la sangre, ¿eh? Bueno, a veces... Al final es eso, ¿no? Sentido común, por favor, que nos respetemos todos, no uno... Es que yo soy el más chulo, o el más guapo, el más fuerte, o el más... lo que sea, lo que uno se crea que es, pero al final estamos en convivencia en un espacio cerrado, y debemos respetarnos. Entonces esta situación genera algo indeseable, que sea que haya una desunión entre nosotros, entre los trabajadores. Eso no se puede, no es permisible, y además la empresa puede sancionar en casos más extremos. Se ha despedido algún compañero, de hecho, por conflictos en autocar, Es lo que menos queremos aquí desde esta sección sindical, y entiendo que ninguna sección sindical desea esta situación, una situación de confrontación, y que la empresa acabe aplicando un despido disciplinario por un incumplimiento del código de conducta de transporte colectivo. Es que no tendría razón de ser, no debe ser, vamos. Entonces, no sé, ¿algo más que añadir sobre este tema? Pues cerramos otro tema más, y en esto tenemos previsiones, ¿no? Sobre, aunque aquí es complicado mojarse, previsiones de producción, sí que lo dijeron en el último comité intercentros. Monto, ¿tú estuviste? Estamos a la espera de la firma del calendario de julio. ¿Qué día es la reunión? La semana que Porque viene. me la han preguntado y no he sabido contestar. Bueno, no sé si habrá llegado ya la convocatoria, pero presumiblemente será... El miércoles que viene. Miércoles o jueves de la semana que viene. Lo que sí que se han desconvocado todas las jornadas adicionales que había previstas para este verano, así que entiendo que no debería de haber nuevas convocatorias para julio, cuando junio ya ha venido limpio. Entonces esperamos que sea así, si no, pues convocaremos huelga, como siempre. ¿Vale? Que venga el personal voluntario, como siempre. El personal que no quiera, pues que no venga, y el que quiera, pues que venga. Y bueno, pues comentar que la pieza de Q200, que es la caja de cambios automática para motores pequeños, motor 1000, que el motivo de fondo por el que faltaban esas piezas es que Audi presionó en el grupo para destinar más piezas para el A3, para el modelo A3, en detrimento de el A1 y el Ibiza y el Arona, que dependen también de esa pieza. Por eso había una previsión de producciones para esta fábrica y repentinamente faltaba material. Fue porque, al final fue una decisión del grupo de hacer ese reparto. ¿Por qué? Porque sí, porque viene precedido de un aumento en la demanda, porque la gente ahora, el mercado, ¿no? Pues
La gente quiere comprar más coches automáticos que manuales, incluso en estos segmentos pequeños. Bueno, pero hay que dar la información, ¿no? Para que se sepa. Sí, sí. A mí en una de las que fui yo, porque aquí como nos turnamos según horario turno o las cosas que tengamos, a mí me llegaron a decir desde uno de los responsables de compras que se le había dado prioridad al A3, o sea, Audi A3, se le da prioridad porque es un coche con más valor añadido, que tuviera prioridad el Audi A1, que es el que fabricamos aquí. Uh-huh. Es evidente que el empresario, en este caso en la empresa Audi, dice, si saco mucho más rendimiento de la fabricación de una 3, porque tiene mucho más valor añadido, cierro línea 3, en este caso de SEAT, y no fabrico Audis. Todo hay que tener en cuenta que también desde esta parte, desde CGT, firmamos esas desconvocatorias porque fueron paro técnico. Uh-huh. Todas estas para todos los trabajadores, tanto de TT como trabajadores de SEAT. Es evidente, si el empresario no te puede dar empleo y no hay un ERTE por medio, tiene que pagar los salarios, tiene que asumir los salarios, como hemos dicho 1000 veces, y eso proviene del artículo 30 de Estatuto de los Trabajadores. Hemos dicho 1000 veces que si el empresario no te puede dar trabajo, tiene que asumir los salarios, y en este caso la SEAT, otro punto positivo de la SEAT, se está pasando otro punto positivo, SEAT reconoce, y en este caso será Audi seguramente, ¿no?, que será quien pagará esos salarios de montaje o ensamblaje de Audi A1, que reconoce que tiene que pagar esos salarios. Y vamos, desde el CGT, sin nada que decir. Solo llevan para 3. Solo tenemos que hacer es firmar. Desde CGT firmamos y estamos de acuerdo. Se pague el salario. Y bueno, ¿de esto algo más? ¿No? Luego sí que hablaremos de cosas raras que hay en el otro trozo de fichaje de salida. Hablaremos de temas de coches eléctricos y producciones, y será muy interesante. Lo dejamos para luego. Bueno, ha habido cambiando de tema, ha habido un tema bastante interesante, con una fuerza en los talleres y con una amplia, yo creo que va a ser la cuestión de consenso más grande que va a haber en los talleres, en todos los talleres de la fábrica, no solo montaje, en todas las áreas, sobre una posible recuperación del plan de pensiones que tenemos aquí en SEAT a partir de enero del 2025. Monto, tú hiciste un TikTok para informar. Bueno, lo dejé caer, pero todavía está pendiente porque necesitamos pues tener un criterio de interpretación que sea el más ajustado a la aplicación que se va a llevar a cabo al final, ¿no? Entonces, bueno, hemos consultado con un compañero también del sindicato que controla bastante este tema, y más adelante le haremos una entrevista para que nos lo explique, ¿vale? Pero bueno, podemos adelantar que a partir del año 25 habrá posibilidad de rescatar parte del plan de pensión que tenemos aquí en SEAT y de los planes de pensión en general, porque cambia la ley. Entonces, ya cuando tengamos la información la daremos. Yo, que soy muy dado a interpretar como a mí me parezca mejor, lo digo abiertamente. Lo digo abiertamente porque es así. Todas las personas, lo importante es reconocerlo. Hay muchas personas, yo soy el primero, que mi antigüedad, la antigüedad que iba a generar, yo no la quería en un plan de pensiones. En todo caso, si yo quería un plan de pensiones, ya me lo haría, ¿no? Ya me lo haría yo, que no es el caso, porque hoy en día, y ante la inflación, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, ante la inflación, ante los gastos de hijos, se generan una serie de gastos que muchas veces nos hacen ir fatal cada mes, llegar justos a fin de mes, o no poder dar una serie de cosas a nuestros hijos. No voy a decir que sea mi caso ni mucho menos,
pero entiendo que mi antigüedad ya habré, la antigüedad que yo genero por años de experiencia y mi valor como trabajador, ya decidiré yo lo que hago con ella. Pero los que entramos a partir de 2001, diría que pone 2001 en el plan de pensiones, pero es las personas que entramos en 2002 fuimos obligados a suscribirnos en un plan de pensiones, aportando nuestro complemento de previsión y antigüedad. Y ahora que has dicho lo de la inflación, una cuestión básica de economía y de ahorro, ¿no? Es que precisamente con la inflación los ahorros pierden. Si tú no tienes una cuenta de ahorro que tenga una bonificación anual en intereses y que te vaya compensando la inflación, tus ahorros pierden poder adquisitivo, pierden dinero. Si tú metes en un plan de pensiones 1.000 euros en un año y hay una media inflacionaria del 3% anual, significa que en 10 años esos 1.000 euros ya no son 1.000 euros, son 700, porque han perdido el 30% de su valor. Por lo tanto, si en el plan de pensiones que tenemos aquí no solo es que se bonifique el ahorro y te estén dando un interés anual que no se da, sino es que encima parte de ese dinero que tú tienes en el plan cotiza en bolsa y hemos perdido dinero. El 30% concretamente. Por lo tanto, estamos hablando de que es un mal negocio para los compañeros y compañeras de SEAT en todos los aspectos. O sea, este plan... Bueno, si te vas a la aplicación del BBVA verás como hay unas zonas que suben, otras que bajan, otras que suben, ahora está arriba, da la sensación de que hemos ganado dinero. Pero claro, tenemos que restar lo que dice el compañero Monto. Ese subida de IPC que habría que restarle para saber si realmente hemos ganado o no. En el momento de rescatarle hay que restarle. En honor a la verdad, claro, es que en el plan de pensiones se gana dinero. Es evidente, se gana dinero. Pero es que algunos que están jugando con ese dinero ganan mucho más dinero que lo que gana un trabajador. Eso está claro. Es el 70 fijo, el 30% que va al casino de la bolsa. Y por lo menos desde esta parte, mi idea no es que nadie juegue con mi dinero. Lo siento, pero yo creo en la economía real y no en la economía especulativa. Cada uno crea lo que mejor le convenga, me parece bien. Pero vamos, si creyese en la economía especulativa, me dedicaría a trabajar en bolsa o invertiría parte de mi salario en bolsa, que no es el caso. Vamos. Pero que todo es muy respetable. Cambiando de tema, todo es muy respetable. Sí, porque si no... Ostras, hay un montón de gente que ha caído en el tema de la inversión en criptos. Bueno. Pensando que iba a hacer negocio con eso, y ahora mucha gente está perdiendo mucho dinero, ¿eh? Porque al final eso ha sido otra burbuja especulativa de las tantas a las que nos tiene acostumbrado el capitalismo, ¿no? O sea, ya lo hicieron con los tulipanes ya hace décadas, ¿no? ¿Invertir en tulipanes? Esto no lo conocía yo. Sí, la primera crisis especulativa creo que fue en el siglo XVIII, ahora no recuerdo bien, pero fue con el precio de los tulipanes. Se llegaron a vender bulbos de tulipán cambiar bulbos de tulipán por hipotecas de viviendas, o sea... Precios... Serían muy buenos esos tulipanes, esos bulbos. Esos bulbos de tulipán serían muy buenos. Y claro, eso acabó explotando la burbuja y en una crisis económica bestial. La crisis del 29 también fue algo parecido. Fue por una cuestión especulativa y de préstamos compuestos y tal, como la crisis del 2008. La crisis del 2008, ¿qué pasó? Que un banco te hacía una hipoteca con una calificación súper buena, pero que estaba falseada, y luego te la encalomaba. Los activos tóxicos. Era interés compuesto, ¿no? O sea, esta hipoteca al final que es de este banco, pero se la ha vendido a otro banco y juegan con eso y cada vez crece más, pero en realidad al final la persona que tiene que pagar eso no puede pagar porque se han inflado, le han dado un préstamo que era inasumible, con unos intereses impagables o lo que sea, y al final todo acaba escalando y colapsando la economía, y al final ¿quién paga? Paga el Estado rescatando esos bancos. Y al final el Estado somos los contribuyentes, con lo cual deuda para todos y menos derechos sociales y menos inversión en pues lo que hablábamos antes en educación y todo lo demás. Siempre se recorta por debajo, ¿no? Porque por arriba no. No, por arriba... ¿En subvenciones para yates? El de arriba se lleva la pasta y luego ya lo vemos en Cancún o donde sea, pero... Panamá
Lo cierto es que yo recuerdo ahora uno de los... Porque he conocido mucha gente que ha jodido de los ahorros de su vida, del trabajo duro de su vida, en el Fórum Filatélico. Aquí en España hemos tenido nuestra criptomoneda... nuestra criptomoneda especial, nuestro tulipán o nuestra criptomoneda en el Fórum Filatélico. Y aquello, llegaba un momento que un puto sello valía un verdadero dineral y la gente veía un valor seguro de inversión. Y dice, bueno, yo voy comprando sellos, entendamos que no son sellos cualquiera, sino sellos emitidos, yo qué sé, un sello en Dinamarca que con la conmemoración de la boda de no sé quién, de los reyes de Dinamarca, o no sé qué, y ya se generaba esos sellos para la inversión, de hecho. Y aquí ha habido gente que ha perdido los ahorros de su vida, de todo el esfuerzo de una vida. Parecía que eso nunca iba a bajar, ¿no? Como el ladrillo. Pero ¿cómo va a bajar? Si tú compras un piso por 300.000 euros, ¿cómo va a bajar ese piso? Si lo que hace es subir. Pues no, porque cuando en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Según los economistas, yo tengo unas opciones solo. Una cosa vale según lo que alguien esté dispuesto a pagarte. Bueno, el valor... El valor es... Podemos entrar en un debate porque hay otro concepto del valor que es el valor... ¿Real? No, Marx introdujo también una teoría del valor. Interesante. O sea, ¿Cuál es? No solo está la teoría del valor. No, yo hablo de lo que... la demanda, cómo ¿no? funciona en la sociedad actual. Sí, o sea, digamos que el capitalismo... Pero al final la economía funciona si todos hacemos que funcione. Porque la economía no es una ciencia... O nos obligan a que funcione así. Sí, claro. Vale. Pero no es una ciencia exacta. O sea, el papel moneda, los billetes, tienen valor porque todos creemos que tienen valor. Pero no tienen valor real. Es un trozo de papel. Claro. ¿No? O sea, todos le damos, mediante nuestra confianza, depositamos ese valor. ¿Qué dice el capitalismo? Oferta, demanda y tal, ¿no? Que todos conocemos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues una cosa vale menos si la han hecho unos esclavos en Bangladesh, ¿no? O unos niños en las minas del Congo sacando coltán, pues eso abarata los costes de producción y por lo tanto entra en la cadena de valor, entra ya con un valor reducido, pero por esos condicionantes. Y luego pues la demanda y la oferta, ¿no? O sea, si hay más gente que lo quiere comprar, hay más escasez, la escasez, como ha pasado con los diamantes. Hubo un conglomerado de empresas que dijeron que ya no se extraía más diamante y empezaron a hacer una campaña propiciando la escasez del diamante y la exclusividad del diamante y se mantuvieron precios altísimos. Pero en realidad el diamante podría ser mucho más barato de lo que es. Por eso se hacen estas leyes en contra de los monopolios y demás. Pero, al margen de las leyes del mercado y del capitalismo, la teoría del valor marxista lo que dice es que una cosa vale lo que se ha invertido de trabajo para producirla. Es decir, una silla vale... el margen de... No, pero eso ya la plusvalía es lo que añade el capitalismo. Pero eso no es valor. El valor intrínseco de un bien de consumo es todo el trabajo que se ha producido en ese bien de consumo. Pues desde ir a talar el árbol y el impacto medioambiental que tiene talar ese árbol, pues eso también es económico. El transportar ese árbol hasta el taller y las personas que trabajan en la manufactura de esa silla hasta que llega a la persona que va a hacer el usufructo de ese producto. El comercializador. Entonces, toda esa cadena es lo que va a definir el valor de ese producto. Lo demás se hace para especular precisamente con ese valor y eso es entrar ya pues en la plusvalía, ¿no? Que es al final la parte del valor que se adueña el empresario del valor que ha generado el trabajador, eso es la plusvalía, y luego pues la especulación en el mercado. Pero, o sea, al final que es un componente ideológico muy fuerte, el valor de las cosas, aunque no lo creamos. Sí. Bueno, sigamos. Esto daría para un debate, bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que dices, pero según que cuantifiques y cómo lo cuantifiques. Hay cosas que son difíciles de cuantificar, como lo que vale tener un trozo de tierra plantado, yo que sé, una hectárea de maíz. Ese terreno no solo va a valer el fertilizante que le pongas y el agua que le pongas,
porque muchas cosas al final se cogen de Sí, la tierra. El valor subjetivo que tú dices, Ujú. ¿no? O sea, un valor subjetivo, yo qué sé, pues mi alianza tiene un valor subjetivo para mí. Luego tiene un valor objetivo, Objetivo. que es el precio de mercado del oro y los gramos que tenga. Ujú. Pero otra cosa es el valor subjetivo, que eso es... No me refería a eso, ¿eh? Me refería a que si yo soy dueño de un terreno, a mí el terreno me cuesta nada. Bueno, pero eso también entraríamos... Hombre, eso ya es entraría- propiedad, ya no es valor. Bueno, Ya podemos entrar en... y si no soy el dueño, ¿Qué es la y si propiedad? yo paso por un sitio y planto una hectárea de maíz, oye, voy por aquí, voy a plantar un maíz y nadie me va a decir nada. Pero además, ¿eres propietario de la tierra La tierra es del planeta. o eres propietario de la superficie? ¿Sabes que hay diferenciación en esto según los países? Vamos a dejarlo. Claro. Nos estamos liando. Por ejemplo, en Uruguay, Ujú. tú eres propietario de la superficie. ¿De cuánto trozo? ¿Eso qué ¿De significa? un palmo? Claro. Porque si hay petróleo debajo, ¿qué? Habría que leer exactamente lo que pone. Pero, ¿esto qué significa? Que si tú encuentras petróleo en tu hectárea de terreno, ese petróleo es del Estado, no es tuyo. Correcto. ¿Vale? Hay otros países que no. En Estados Unidos, tú eres propietario de la superficie y del fondo Hasta que llegue, también. hasta que llegue hasta el el núcleo de la Tierra. Hasta que llegue el núcleo, por el fracking lo digo. ¿Sabes? Hasta Australia. Australia es mía. Te digo. No, hasta el núcleo. Hasta el núcleo. Bueno, fuera coñas. La cuestión, bueno, hay una oportunidad para recuperar ese plan de pensiones. Veremos si es un año, son 10, los 10 por delante, los 10 años por detrás. Veremos cuál es exactamente. Hay un Real Decreto, bueno, de hecho hay dos. Hay un Real Decreto que modifica al Real Decreto que aprueba el reglamento de los planes y fondos de pensiones. O sea que, bueno, el primer decreto es del 23, que hace la modificación, que entre la modificación en el Real Decreto de los fondos y planes de pensiones, lo modifica el Real Decreto anterior, y hay un texto ahí que es muy interpretable. Como yo decía antes, yo lo interpretaré a mi conveniencia, pero tiene que haber alguien que diga esto va a ser así. Se hizo la pregunta, yo le pregunté al presidente de la comisión del plan de pensiones, que es un representante de UGT, y se ve que el banco le dijo que solo podía recuperar de año en año. Vamos, según el redactado, no estoy de acuerdo en absoluto. No estoy de acuerdo en absoluto. Pero bueno, el redactado no dice eso. A ver, yo lo que he entendido de leerme el redactado es que puedes recuperar desde 10 años todo lo que hayas puesto, pero 10 años anterior a esos 10 años. O sea, si tú hiciste el plan en 2005, podrías recuperar lo puesto desde 2005 a 2025. O sea, 2015, perdón. Hasta 2015. Hasta sí. 2015. Claro, ¿se puede interpretar eso o se puede interpretar... O puedes interpretar la que a mí más me gusta, lo aportado... que es que si tú tienes un plan de pensiones individual, puedes recuperar la totalidad del plan de pensiones. El tema es que hay un punto entre medios, entre medio hay un puntico, y luego habla de los planes de pensiones colectivos. ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, bueno, yo espero que nuestro experto de CGT nos lo aclare, a riesgo de que se equivoque también, igual que nos podemos equivocar nosotros, y que al final... Bueno, ya alguien... retomaremos Sí, será interesante. este punto. Lo que sí es una cosa que se habló de... Y desde aquí, a la sección sindical, había gente que le había dicho, gente que no tiene cuenta en el BBV, porque quiero recordar que el plan de pensiones es del BBV, que no tiene cuenta. Y hay maneras de poder, digamos, tener esa información. Tú hiciste también una Sí, te puedes mención. hacer cuenta de usuario del plan, porque al tener el plan de pensiones somos clientes también de BBVA, aunque no queramos, porque tenemos un plan de pensiones allí. Entonces nos tienen que facilitar la información y mediante el número de cuenta del plan puedes acceder como usuario a la información de tu plan. Vale, a eso sí que hicimos un TikTok explicando cómo poder acceder.
Bueno, a mí me gustaría hacer un inciso, aparte de esto, como el siguiente punto es el de acoso laboral, sexual y por razón de sexo y tolerancia cero. Ahora los compañeros de montaje van a hacer un minuto de silencio en honor a la compañera asesinada este fin de semana. Entonces propongo que vayamos los participantes allí, hagamos el minuto de silencio, hacemos una pausa aquí y luego continuamos. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Sí. ¿Bien? Sí. Vamos volando y volvemos. Sí, tengo el coche ya Vale, pues cogido. hemos ido al minuto de silencio por la compañera asesinada. Bueno, ha estado todos los sindicatos, las jefaturas, bueno, y buena parte de la plantilla. y buena parte de la sí. plantilla. Bueno, Y bueno, a las 4 y a las 12 pues habrá el respectivo en cada turno. Bueno. es algo, pues eso, como estábamos diciendo antes, fuera de cámara o fuera de teléfono, que pues es un bajón. Bueno, es una situación despreciable y bueno, Pues sí, por desgracia la violencia machista también salpica en SEAT. sí, en todos los ámbitos de la sociedad. Y ahora seguimos con el fichaje de salida 2. ¿Esto es Heidi? A mí me parece más en plan Torre Bruno, con lo que se nota que tengo una edad. ¿Kim Jong-un has dicho por ahí? Torre Bruno. Marca de supositorios. Bueno. Todo un hit. Chino, coreano, chino, ¿no? Bueno, Corea del Norte. coreano, sí. Ah, de Corea Es del Norte. el nuevo hit de Oh. K-pop. de Corea Bueno, del Norte. No es un fake, es una canción real que estrenaron este año, ¿no? Hace poco, o el año pasado, a finales del año un par de pasado. meses, no sé. Se ha hecho viral. Bueno, en el fichaje de salida vamos a hablar de varias cosas que relacionadas con la producción de coches. Todos los trabajadores estamos muy atentos a lo que va a pasar con el coche eléctrico. ¿Quién quiere comentar la primera noticia? Si te parece, podemos comentar los titulares y luego Sí, hacemos un balance. luego hacemos un pupurrí aquí. Yo la verdad que Nos hacemos en sangre. este caso voy a decir poco porque vamos, no me lo suelo mirar porque la verdad que es algo que hay entre cuñadismo y parte es mentira y la otra parte también. Entonces, hay algo, lo que nos quieren inducir a nuestro pensamiento. Bueno, adelante. Yo, bueno, uno cada uno, Sí, ¿vale? Venga, va. Pues Yo no digo nada, ¿eh? China sigue tomando posiciones para producir coches en Europa. B&D, Chery negocian su llegada a Turquía. Las conversaciones de los grupos Renault y Volkswagen para el eléctrico barato naufragan antes de llegar a puerto. La empresa conjunta de Stellantis y Leap Motor comercializará vehículos en 9 países europeos, incluyendo España, a partir de septiembre. Los principales grupos automovilísticos están saboteando la transición al coche eléctrico. Bueno, hay muchos titulares estos últimos días en torno a, principalmente, la irrupción de las marcas chinas en Occidente, podemos decir, y en torno al coche eléctrico. ¿Qué podemos sacar así interesante y que no es fake, como Isabel, sino que es algo que realmente se está dando? Que va a abrir, que ya tenemos aquí Chery en Barcelona, que BYD abre en Hungría, que están haciendo negociaciones en Turquía, que Leap Motor está que ha cerrado un contrato con Stellantis, es decir, en Valladolid van a producir. No, Valladolid no, en es Vigo, perdón. En Vigo y en Zaragoza. En Vigo y en Zaragoza, sí. Y en Madrid. Que van a producir coches de Leap Motor que también son chinos, es decir, se está cambiando la vuelta de la globalización. Y ahora no son las multinacionales americanas y europeas que van a China a montar las fábricas, sino que ahora vienen los chinos a montar las fábricas aquí. Esa es una conclusión. Como diría ¿no?
¿Cómo se llama? El de los El Simpsons. de los Simpsons, no sé. Bueno, Sí, bueno, el que pega Len- a creo que Bart es Lenny Simpson. o algo así. El que pega al Bart Simpson Sí, siempre. Sí, el abusador. El abusón. Ja, ja. Exacto. Y otra cosa que podemos destacar es el tema de la apuesta por el coche eléctrico, que se ha hecho tan vehementemente a nivel político desde las instituciones europeas y que poco a poco va reculando y que está haciendo las presiones de las compañías, porque ven que al no poder competir con los chinos en los eléctricos, ven que van a tener que seguir haciendo combustión para poder mantener su beneficio y su cuota de mercado. Lo estamos viendo con Toyota, que es el líder mundial de coches de combustión. Lo estamos viendo con Volkswagen, que está presionando a Alemania para poder seguir fabricando combustión y retrasar toda la producción de eléctricos a gran escala. Incluso que han cerrado turnos, ¿no? Pues en Zika, o por ejemplo, porque no se vende todo lo que se tiene que vender según sus planes. Y vemos como al final todo el discurso de emisiones, el discurso ecológico, la transición energética y todo esto, pues acaba siendo o un bluff o directamente una estrategia electoral, porque pues uno de los partidos más votados en Alemania son los verdes y hay intereses ahí partidistas que condicionan la política exterior de la Comunidad Europea, pero que al final, cuando topa con los intereses de los grandes capitales, pues no hay discusión. O sea, al final se va a hacer lo que convenga a las élites financieras, aunque da la impresión de que van improvisando, ¿no? Entonces, Sí. ¿en qué va a quedar la industria automotriz en Europa? Es una incógnita. Bueno, yo lo decía Turiel, tiene que haber una transformación, porque una parte fundamental de la energía, que sobre todo la dependiente del petróleo, que recordamos que son materias finitas en este planeta, que es finito, donde el capitalismo no puede crecer de forma exponencial e infinita, o sea, tenemos unos límites. Los límites, pues ya los estamos viendo, nos estamos asomando, ya estamos avisados. Podemos entrar en hemos entrado, yo creo, en una era de colapso energético. Entonces, bueno, también de materiales, de materias primas. Entonces, este mundo globalizado, creo que lo que deberíamos hacer es colaborar, no competir, porque aquí una de las cosas que nos venden es que tenemos que competir, la ley del más fuerte, lo que decía el Milei, ese soy un león, Dios. Entonces, y en medio de la avenida lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. por favor, Bueno, aquí- quítalo, por más favor. que llorar, O aquí sea, nos los hemos librado zurdos- de él y ahora lo tenemos que traer de vuelta. Hace No, falta por favor. gritar, hace falta gritar. Sí, tiene Más que razón. llorar, los zurdos lo que hacemos es reírnos de él, porque vamos. Sí. O vomitar, en todo caso. Pero me parece muy curioso porque cuando entran estos titulares de empresas chinas vienen a competir, no te dicen, no te están diciendo las empresas vienen a competir, fíjate. Entonces, o sea, estos titulares están hablando en plan negativo de forma subliminal. Pero en el momento que Tesla montó su fábrica en Alemania, era una fiesta, ¿no? Elon Musk viene e invierte 80.000 millones de dólares en Alemania, en no sé qué. Digo, Claro. hay que darse cuenta. Por eso yo hablo del cuñadismo en los titulares, que aquí todos estamos de acuerdo en eso. Pero por eso yo hablo de, uy, sí, hostia, pero es que Tesla es un inversor extranjero. Aquí hay un montón de multinacionales extranjeras. En principio ha sido positivo para el desarrollo del país, está claro. No es el tema que estemos en contra de las multinacionales si es que trabajamos en una. Si es que, pero la cuestión es cómo se demoniza al chino que viene a hacer dinero, porque no vienen aquí a ser ONGs tampoco, como no vino en su día el Volkswagen, o todas las multinacionales americanas, francesas, de todo tipo, no solo del auto, de todo tipo, japonesas, vienen aquí a hacer dinero. La cuestión es qué huella y qué impacto dejan sobre nuestra naturaleza, sobre nuestra salud
sobre nuestra ética, que esa es otra. Entonces se ve como una amenaza y en cierta manera para los que trabajamos en automóviles es una amenaza, las empresas chinas. No, ¿por qué? Bueno, SEAT no es española, en los titulares. ¿no? No, pero O sea, es que cuando... somos españoles y somos alemanes, ya lo decía El el compañero presidente este, ¿no? Tosman, el compañero Tosman, ¿eh? Vamos a ver, es que eso es hacerle el juego al capital. No, pero yo hablo de la Entiendo, sensación entiendo de los lo que quieres titulares. decir. No, Sí, yo sí, no sí, es que sí. esté de acuerdo. A mí, Ya lo sé, yo lo hombre, he dicho 1000 veces que me da igual montar un tornillo chino que un alemán. Por eso, yo eso es lo que digo. pongo mis Si al montantes. final una empresa se hunde y otra ocupa su lugar, ¿no? Caso Nissan, ¿no? Como el caso Nissan, quiero decir, a ver, al final, o es que el mercado solo vale cuando te favorece, ¿no? Que es lo que quieren ellos. Exacto. Entonces, Exacto. ellos no son capitalistas, entonces, ¿no? Oligar- Porque si hay otro oligar- que ¿Te vale en el juego término capitalista, oligarquistas? ¿Esto Claro. vale? ¿Podría valer? es que solo son lo de la competición y eso es solo para los pobres. Los pobres compiten y se pelean entre ellos, ¿no? Por Esa migajica que ha caído ahí. las migajicas. Vale. Pero los que tienen el poder y controlan los grandes capitales, esos no quieren competir. Esos quieren controlar el mercado. Tampoco necesitan competir prácticamente Claro. entre ellos porque se ponen de acuerdo Exacto. y se lo reparten las parcelitas. Pero a ti te venden el cuento liberal, libertario, ¿no? Como dice Milei, que los libertarios somos nosotros, los anarquistas, no los capitalistas. Bueno, el término Pero bueno, ya se lo que- puede quedar quien quiera. Cada uno es dueño de lo que hace, pero una persona que está Sí, pero dejando... no es dueño del diccionario. Bueno, del suyo, de Las la Real palabras Academia, significan lo que significan. de la Real Academia Vamos de a la ver, Lengua ellos- Argentina, ellos son seguramente. liberales. Son liberales. La ideología liberal. Mm. Y libertarios se asocia al anarquismo, no... Vamos a ver, es que esos son... Ahora no pueden ellos apropiarse de las palabras. Bueno, sí, tienes ahí a la ida Lo que pasa es que libertad como o comunismo. Van de que son anarquistas, porque Milei dice que es anarcocapitalista, ¿no? Pero esto es... Pero está vamos, dentro del Estado. Esto es un insulto a la inteligencia, vamos a ver. Hombre, Es que los anarquistas que quieren realmente hacer una sociedad sin Estado, ¿vale? No tiene nada que ver con el discurso liberal de achicar el Estado, pero conservar la parte del Estado que le interesa. ¿Cuál es la parte del Estado que le interesa? ¿Quién es el mayor garante de la propiedad privada? El Estado. Los medios coercitivos, ¿No? los medios O sea, coercitivos para... ¿Quién dice que algo es de una persona? Hay un notario, ¿no? Que dice, mira, esto, firmo aquí, pongo mi sello y esta escritura dice que esta vivienda, este terreno es tuyo. Claro, si no hay Estado, no hay un garante de la propiedad. Por lo tanto, al que más le interesa el Estado es al capitalista. Y a estos que van de anarcocapitalistas nunca van a destruir el Estado. Porque el Estado es el que garantiza que haya un ejército y que haya una policía que proteja sus intereses y sus privilegios respecto a la población si la población se rebela. Exacto. Y le dice, escucha, que aquí tenemos derechos y queremos comer y queremos estudiar y queremos curarnos si nos ponemos malos, ¿no? o paga. Lo curioso es que, por ejemplo, en Argentina, vamos, yo no creo que les estén dando... o sea, tanto la policía como el ejército está sufriendo las condiciones deplorables que Ya se cuidan de... están recibiendo la sociedad por parte de las políticas del Estado. O sea Claro, que recortan en, igualmente en servicios por públicos, mucho que yo- pero no recortan en policía y ejército, al contrario. Están ampliando el gasto militar y el gasto policial, que es lo que hacen siempre la ultraderecha. qué casualidad. ¿Avanzamos? Yo creo que ya estamos. Ya terminamos, ¿no? Vamos a... bueno, nos Sí. queda un punto que es el punto del comunicado del Consejo de Ministros. Ujú. Monto, ¿qué nos dices de este comunicado? Bueno, pues el gobierno elimina el despido automático por incapacidad permanente, Ujú. que lo cual es una buena noticia, aunque quizás se queda un poco corta o no ahonda realmente al origen del problema, ¿no? Que al final viene siendo lo de siempre, ¿no? Cómo se generan esas discapacidades y al final si se adapta al puesto de trabajo a las personas o no, y quién se hace cargo al final de esas lesiones que ha sufrido esa persona trabajadora como consecuencia del trabajo. A veces consecuencia y a veces no. A veces no. La cuestión es si una persona lleva 20, 30 años, o 10, o 5, y sufre una enfermedad,
cómo se tiene que comportar la empresa respecto a esa persona. Y en esta cuestión afectaría directamente a nuestro artículo 133 del convenio, el cual reconoce una cierta recolocación si el Estado te reconoce una incapacidad total en este caso, por supuesto no absoluta ni gran invalidez, y te debe dar formación y recolocarte en otro puesto conservando la prestación que genera esa incapacidad total. La cuestión de fondo es que el gobierno actual también estaba prometiendo. Esta cuestión viene generada por sentencias judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del TJUE. Es que eso es así, no es algo que venga de gusto ni de propia iniciativa ni de Pedro Sánchez ni de Yolanda Díaz, aunque se apunten el tanto, como y de corte siempre. Derechista, porque digamos que Europa es de corte derecha. Pero más social. Es que sí. La derecha tiene que dar una migaja para que la gente que estamos abajo no saquemos las guillotinas. Aún se acuerdan de Pero una cosa es la Revolución Francesa. Europea, y otra cosa es el tribunal. Se supone que es imparcial el tribunal, ¿no? Científico, como yo digo Bueno, muchas veces. Igual Ellos el tribunal dicen, que tenemos aquí, los tribunales que tenemos aquí en España son de corte derecha también. y en Europa también. Que... Y en Europa también. Lo que pasa que Y luego son políticas de izquierda las que nos están aquí favoreciendo y vemos que vienen de Europa. vienen de Europa. No de aquí. De obligado cumplimiento desde Europa. Pero la cuestión al final es que es insuficiente porque se le llenaba la boca al gobierno, a los representantes del gobierno, tanto de Sumar como del PSOE. De restar. Eso de restar o de echar a otra parte de su coalición. Se les llenaba la boca que además iban el artículo 52A del Estatuto de los Trabajadores, que viene a decir la cuestión de lo que refleja la ineptitud sobrevenida, que significa que la empresa dice: oiga, pues no tengo puesto para usted está despedido automáticamente. Eso significa que realmente esta medida de la incapacidad también tendría una afectación sobre la posible que la empresa no haga esfuerzos para recolocarte realmente, porque esto es muy relativo y a veces lo hemos explicado, ¿no? Que hasta hace 10 años o 15 en SEAT se recolocaban las personas que tienen una incapacidad total, pero por jurisprudencia, evidentemente la SEAT también se mira la jurisprudencia y de repente ya no era necesario y con indemnizar tenía suficiente, aplicando el 52A, que es a lo que veníamos, aplicando el 52A, diciendo: esta persona tiene una ineptitud sobrevenida y no tengo ningún puesto en toda la fábrica para esa persona. Entonces, una medida buena, entendemos, pero incompleta total. Sigue pudiendo, dice: bueno, tienes una incapacidad, te recoloco, sí. Ay, no tengo puesto, en la calle estás. Esa es la cuestión. Es incompleta, vamos. Supongo que volverá a haber más jurisprudencia, a ver si al final se puede revertir estas medidas basura del gobierno. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, bueno, recordamos. Ya hemos alargado métodos de contacto. ¡Uy, por favor! Menudo meeting. Toda la ultraderecha este domingo en Madrid. Repulsivo. Es una auténtica vergüenza. Que se junten todos. Podéis hacer consultas, dejar mensajes y comentarios mediante SMS, WhatsApp y Telegram en el número de teléfono que tenéis en los calendarios de CGT, que es el 627-895335. Si os incluís en la lista de difusión para recibir la información digital, nos ayudaréis a reducir el consumo de papel y el impacto medioambiental. Seguidnos y suscribiros en nuestros canales digitales Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube. También podéis comunicaros en el mail cgtseatm@gmail.com. Esperamos vuestros comentarios, audios, fotos y vídeos.